Soy César Batiz y esta semana estoy haciéndole el quite a mi tocayo César Miguel Rondón, quien regresa ya dentro de 2 días, el jueves. El jueves estaremos aquí con él entregándole el testigo del programa. Son las 10:09 de la mañana de este 17 de septiembre y a esta hora vamos a comenzar con nuestro foro. Y nuestro foro de hoy se trata de los posibles escenarios de la inflación, el tipo de cambio, la producción petrolera, los salarios, el consumo, en general, la economía venezolana, luego de pasados 2 meses del 28 de julio, día de la elección, día en que se cometió un fraude electoral por el cual todavía no se ha reconocido el triunfo de Edmundo González. Para nuestro foro de hoy tenemos 2 invitados. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, y José Guerra, economista, exdiputado de la Asamblea Nacional. Ambos están acá con nosotros para, de tratar de analizar esta situación bastante compleja que es la economía venezolana, sobre todo después del 28 de julio. Y quisiera comenzar con Tamara Herrera, porque algo estaba claro, ¿no? El triunfo de Edmundo González, que ya era anunciado por las encuestas, no iba a resolver el tema económico venezolano después del 28 de julio. No iba a ser una solución mágica el que Edmundo González ganara en la elección. Pero bueno, no solamente que ganó y no se lo reconocieron, es que hay una crisis política, pero ahora, ¿cómo ha quedado la economía? ¿Peor o está en las condiciones en que se esperaba que estuviera para esta fecha tras el proceso electoral? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, la economía está en este momento, digamos que signada por, si algo puede caracterizarla, es la palabra incertidumbre. Y ante la incertidumbre, lo que ocurre es que todos los actores económicos toman actitudes extremadamente prudentes, y cuando decimos eso puede ser tanto como quedarse esperando a ver cómo se desarrollan las decisiones de política económica, cómo se desarrollan los eventos políticos, qué es lo que puede generar legislativamente. Es decir, es observar y quedarse quieto. Otros pueden haber tomado la decisión de reducir actividad, replegarse, y una de las cosas que ocurre efectivamente cuando estás en incertidumbre es que hay planes que se ponen en lo que llaman en hold, en aguante, y entonces se detienen. Esos son cosas que le quitan impulso a una economía que estaba tomando algo de impulso. Y aparte de ese aspecto de las decisiones, también se está arrastrando un problema serio que se está manifestando. Digamos, su expresión mayor es en esa brecha que separa las 2 tasas de cambio, y una situación petrolera internacional que tampoco apunta a petróleo al alza. Entonces, cuando se habla de soluciones y cambios, Venezuela no está para soluciones mágicas, sino para construir un camino de fortalecimiento y de sostenibilidad, de que esta estabilización, este proceso de estabilización que se ha logrado a lo largo de ya 6 años de una política muy severa, con costos recesivos, sea algo sostenible. Y la preocupación es que está en este momento amenazada por una situación externa que tiene que ver con la situación petrolera del mercado, que tiene que ver con la situación petrolera parcialmente por las sanciones, y que tiene que ver por la incertidumbre de hacia dónde están caminando, dónde puede ir caminando las cosas. Y esa parte es responsabilidad exclusiva de las autoridades económicas del país, que son las que trazan y tienen la obligación de trazar el rumbo y hacerlo creíble y consistente. Economista José Guerra, vamos al impacto de esto en los ciudadanos, y se lo pregunto porque usted, junto
con otros profesionales, hace seguimiento constante al tema de la inflación. ¿Ha crecido la inflación en Venezuela? ¿Está en un rango de hiperinflación o ese no es el problema después del 28 de julio? Bueno, César, muchísimas gracias por la oportunidad y un enorme placer compartir con mi amiga y colega Tamara Herrera estas reflexiones. Yo coincido absolutamente con Tamara en el sentido de que lo que caracteriza a la economía venezolana hoy es la incertidumbre. No se sabe qué va a pasar. En economía es muy difícil, pero en Venezuela es ultra difícil tener alguna certeza de lo que va a ocurrir. Ahora, me ha preguntado sobre la inflación. La inflación ciertamente ha disminuido, se ha desacelerado. Hay inflación, pero a un menor ritmo que los años anteriores, y eso se debe básicamente a dos motivos. En primer lugar, que el gobierno ha logrado estabilizar el tipo de cambio a través de intervenciones diarias en el mercado cambiario, en una economía pequeña, digamos, sustancialmente disminuida, donde el gobierno interviene con $100 millones y eso es un dineral, y logra estabilizar la tasa de cambio. Y la otra es que había una compresión salarial significativa que obviamente le quita oxígeno a la demanda y eso obviamente calma la tensión inflacionaria. El problema, desde mi punto de vista, a futuro, bueno, la inflación sí se queda alta en 50%, 40% es una tasa muy elevada para los estándares internacionales y trae problemas. Pero yo creo que lo que está preocupando ahorita es la recesión. El potencial efecto recesivo de la incertidumbre que se ha creado. Nadie en Venezuela va a poner un céntimo para un proyecto nuevo en este cuadro de incertidumbre, de desconocimiento de unos resultados y con acercándose a la fecha del 10 de enero del 2025, donde se va a continuar Maduro o a instalar un nuevo presidente. Mientras esa incógnita no se despegue, no se despeje, no va a haber en Venezuela quien invierta. Lo que va a haber es que, bueno, un negocio, abrió un restaurante, el comercio vendió un poquito más, una línea de producción se activó, pero un nuevo proyecto que potencia la economía venezolana, eso no existe. Venezuela tiene un grave problema de crecimiento, gravísimo de crecimiento, una economía que tiene 25 años que no crece literalmente, le falta impulso, y hacer depender todo del petróleo y de que le extiendan o le sigan extendiendo la licencia a la empresa Chevron es no ver lo que está ocurriendo en el mundo y no ver cómo es que hacen las economías para crecer. Venezuela no tiene aliento, Venezuela no tiene capacidades para crecer. Para empezar, por lo básico, César, Venezuela no tiene sistema financiero, tiene bancos. En Venezuela hay bancos, 30 y tantos bancos, con unos edificios gigantescos. Pero cuando tú entras a esos bancos, son escritorios vacíos. No hay crédito bancario en Venezuela. Tú quieres montar una fábrica de alpargatas. Tú quieres, te lo voy a poner de esta manera. Tú quieres comprar una moto, y no hay crédito para comprar una moto. Entonces, no va a haber crecimiento económico sin crédito bancario. Y esa es la realidad. Ahora, hay un crecimiento, hay un impulso, que no es lo que dice el Banco Central, es mucho menos, pero eso no da para que la economía recupere el nivel de crecimiento que tuvo en el pasado. Incertidumbre, menos inflación, pero recesión y el consumo, doctora Herrera. ¿Cómo está el tema del consumo? Mire, hay una cosa importante allí. El consumo no es un consumo fuerte, es la variable fundamental que buscan la esperanza de actividad, de mantenimiento de actividad económica de la mayoría de las empresas y comercios del país. Es un consumo muy elástico al precio. Esa es otra de las razones por la cual la inflación se ha desacelerado. José acaba de mencionar algunas y yo adicionaría dos. Una de ellas es precisamente que hay que tener muchísimo cuidado en el ajuste de los precios. Dos, la competencia de productos importados con ventajas muy especiales y una moneda sobrevaluada. Y tres, que ha habido prácticamente un congelamiento de la tasa de cambio oficial. Congelamiento. Eso no es un deslizamiento. Eso no se puede sostener. Entonces, cuando usted me pregunta por el consumo, obviamente estamos pensando cuál es la perspectiva, cuáles son los riesgos de aceleración inflacionaria. Con esta situación cambiaria y la cantidad
considerable, muy considerable de divisas que se están destinando para no contraer más a la economía y entonces resolver el exceso de demanda de divisas tratando de satisfacer eso, están dando una cantidad importante de divisas y sin embargo muy insuficiente. Es decir, hay un déficit importante. La restricción de la oferta es relevante. Eso va a ameritar una solución en algún momento que es imposible precisar porque es una decisión de equipo de gobierno y de plan económico integral. Entonces, eso va a ocurrir y en el momento que ocurra, si ocurre bien, es un shock al consumo cuya dimensión y duración depende justamente de lo acertado de la forma en que se corrija ese desequilibrio que hoy está, digamos, siendo recogido esencialmente en esa diferencia entre la tasa paralela y la tasa congelada directamente por el Banco Central sobre las mesas de cambio, que tiene una diferencia de 20%. Entonces, eso es suficiente y no se ve, no percibimos la señal correcta que permita suponer que va a haber esa corrección. Y esa corrección, de nuevo reitero, estas son las cosas que están en el territorio de las autoridades económicas. Doctor Guerra, usted fue diputado y por supuesto maneja el tema político, pero es economista. Y aquí la vinculación de economía y política, economía y acontecer político. ¿Y por qué digo esto? Porque la semana pasada leíamos textos de El País de España, escrito por Juan Diego Quesada y Alonso Moleiro, que anunciaban o contaban que el círculo de Maduro le ha dicho la situación está muy crítica política, económica y socialmente. En el tema económico, ¿qué tan crítica está para Maduro y es sostenible el gobierno de Maduro con una situación política económica como la descrita hasta ahora por ustedes? Bueno, déjame, César, un segundo reto, volver a lo que planteó Tamara sobre el tema salarial. Porque ahí está la clave para cualquier reactivación de la economía. O sea, cuando tú abres la economía y la descompones, te das cuenta que lo que mueve a la economía en el corto plazo es el consumo. Sin consumo no hay crecimiento económico. Ahora, el consumo a su vez depende de una variable, que es la remuneración. Entonces, si las remuneraciones en Venezuela no aumentan, no hay consumo. El gobierno ha bonificado los salarios. Ahora, pero la realidad del consumo en Venezuela y de los salarios en Venezuela hay que verlo en una doble dimensión. Hay dos mundos laborales en Venezuela. El mundo privado, que básicamente está produciendo y generando y aplicando incrementos en dólares o en bolívares equivalente en dólares, que la tasa de cambio fija. Si aumenta la remuneración en bolívares, la está aumentando en dólares, porque el tipo de cambio está fijo. Ese es un mundo. Y los salarios han venido aumentando en el sector privado. En el sector público es todo lo contrario, hay un congelamiento salarial y lo que están dando son bonos. Entonces, cuando tú ves la estructura del consumo en Venezuela y ves la composición de la fuerza de trabajo activa y no activa, tú te encuentras que 6 millones de consumidores que son empleados, pensionados del Seguro Social, están ganando menos de $3 mensuales, más un bono que nos dan, porque yo también soy pensionado del Seguro Social. Más la administración pública, que son 3 millones más de empleados públicos, ahí tienes 9 millones, casi 10 millones de empleados públicos que están al borde de las necesidades vitales. Si eso no se recupera, no va a haber un crecimiento económico sostenido. Ahora, tu pregunta, ¿puede Maduro mantenerse, sostenerse? Puede sostenerse. Claro que puede sostenerse. En un país hambriento, en un país con privaciones fundamentales, más de las que tenemos hoy, justamente porque no arrancan proyectos de inversión. O sea, la única manera de que tú puedas crecer es que hay una atracción de la inversión que mueva la economía, con proyectos nuevos, con iniciativas nuevas. O sea, yo no demerito que la persona abra un restaurante, monte un pequeño emprendimiento, pero eso no es lo que va a mover la economía. La economía la va a mover una producción de petróleo mayor, que es una parte, pero lo va a mover también otras actividades como la industria de la construcción.
la manufactura, que son los grandes creadores de empleo, el comercio. Pero una cosa es, cuando tú compras un bien importado, tú estás reactivando la economía del país donde tú estás comprando el bien. Pero cuando tú compras un paquete de harina de maíz precocida en Venezuela, elaborado por una empresa venezolana, tú le estás pagando al trabajador venezolano, le estás pagando a la empresa que te hace, que primero que produjo el maíz, luego a la empresa que te hace el cartón para envasar el producto, luego a la empresa que te hace el plástico para donde está el contenido del maíz, y luego a la empresa que te hace el transporte, y eso crea un círculo virtuoso. Pero cuando tú estás trayendo un container de Costco o de Walmart y lo pones en puerta a puerta a Venezuela, bueno, que la plata está llegando al dueño de Walmart y está creando empleo donde se produjo el producto. Pero entonces esos encadenamientos están ausentes en Venezuela y van a estar ausentes porque no hay no hay proyectos vivos, no hay ese emprendimiento de grandes cosas porque no hay ambiente político para ello. La economía no se la lleva bien con la incertidumbre, y más en un cuadro como este, porque a diferencia del año 2017 y 2018, Maduro era un presidente legítimo, sin ninguna duda. Sí, eso no cabía duda, solo en la imaginación de algunos, pero ahora la situación es diferente. Entonces, cuando uno ve el concierto de países donde puede venir inversión de Venezuela, eso está absolutamente descartado. China está en un proceso de ralentización de su economía. China tiene serios problemas económicos ahora. Rusia está empastelada en una guerra en Ucrania que ahora está siendo invadida por Ucrania. Volviendo, los chinos no van a meter un céntimo en Venezuela, olvídense de eso. Venezuela no tiene impulso propio para crecer. Y además, el impulso que podría tener, que son los organismos financieros internacionales, acceder a la línea de crédito del Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario, no existe, porque no hay reconocimiento a Maduro. Entonces, la compuerta del crecimiento está cerrada. Ese es el peligro que yo veo para Venezuela hoy. Ahora, ¿puede sobrevivir? Claro que puede sobrevivir. Sobre un cementerio, sobre un esterero de personas hambrientas, ganando $5 mensuales. Bueno, muchas gracias a los economistas Tamara Herrera y José Guerra, quienes participaron en este foro, un foro que nos deja con la palabra incertidumbre resaltada y con la palabra de sustentabilidad o sostenimiento o el hecho o la imagen del sostenimiento de Nicolás Maduro, como decía el economista Guerra, sobre una población en una situación de bastante pobreza y bastante dificultad para acceder a los bienes de consumo. Y precisamente, y agradecido a nuestros foristas, quisiera leer algo que decía con respecto a lo que decía el economista Guerra, y es que economistas opositores apuestan por restablecer relaciones con el Fondo Monetario Internacional para reflotar Venezuela. Y cito acá: se requeriría una inversión del 6% del Producto Interno Bruto en infraestructura y servicios públicos que saldría de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En total se necesitarían unos 60.000 a 70.000 millones de dólares como parte de un plan para 5 años, explicó Rafael de la Cruz, asesor económico y político de María Corina Machado en Estados Unidos. Además, tanto él como su compañero Gustavo García, también en el equipo de Machado, coincidieron en que por el potencial de Venezuela conseguirían un rebote inicial de gran impacto sin contaran con el apoyo del sector privado internacional. Pero como decía José Guerra, es necesario el reconocimiento internacional para que el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales puedan prestar dinero a Venezuela. Con esta información nos vamos al corte y regresamos con más información. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos